Señora Superintendente, buenos días, bienvenida. Mire, el caso Hispola ha tomado una serie de giros imprevistos. El último es que hay dos versiones respecto a que Decebale no conocía nada de lo que hizo un sujeto ahí sin enterar al directorio, mientras hay otros que aseguran que inclusive hubo transferencias, han mostrado las operaciones, y que era imposible que el directorio no conociera. Usted dejó claro que en julio del 2019 presentó un informe con resultados a la Superintendencia de Compañías. Cuando le han pedido a la vez que identifique a los responsables, usted dijo que está impedida por el artículo 73 del Código Monetario, que le da carácter reservado a esos informes. ¿Sí nos puede decir si en esos informes se había registrado que Decebale, como directorio, como empresa, conocía la operación, o que lo que usted señala allí, de paso en un lenguaje muy técnico, pero también muy elusivo, era conocido por todos? Bienvenida y buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días también a quienes le siguen y nos siguen a través de TV Max. Mire, yo no he dicho en ningún momento que yo conocía o no conocía a quienes han estado involucrados en esta situación del Hispol. Yo lo que he dicho en más de una vez es que la superintendencia y los procesos de supervisión de la superintendencia de bancos tienen un ciclo, es decir, con una credencial, con una orden de trabajo, usted va a hacer lo que se haya definido en la orden de trabajo. En este caso, la orden de trabajo era ir a ver las inversiones privativas y no privativas del Instituto de la Seguridad Social de la Policía. Entonces, con esa orden de trabajo nosotros entramos en enero. Una vez estando en el instituto y revisando las inversiones del instituto, nosotros pedimos información respecto de las inversiones. Pero la primera información que usted hace, más allá de hacer la valoración de las inversiones, que son, digamos, son aspectos técnicos, herramientas técnicas con las cuales usted mira, más allá de hacer eso, de hacer la parte contable, que ya sabíamos nosotros que había alguna complicación, también de hacer la parte financiera del cálculo de los intereses, etcétera, etcétera. La primera cosa que uno pide es, si usted tiene inversiones, usted debe tener el respaldo de la inversión. ¿Qué quiere decir eso? La titularidad de la inversión. Usted tiene que ser el tenedor de la inversión. Si usted saca un certificado de depósitos en el banco, debe tener el certificado. No importa si el certificado es físico o es desmaterializado. Correcto. Pero el certificado debe existir. Hoy en día, por ejemplo, que ya con la pandemia casi todos tienen una firma electrónica. No importa que usted no coja el esfero y firme, pero está el sello que implica que usted ha hecho el registro. una firma electrónica. Correcto. ¿Es cierto? ¿Encontró usted esos respaldos en el caso de Ese es el problema. El problema es que no había forma de que el instituto demuestre la titularidad o la tenencia de esas inversiones. Ok. ¿A quién le reportó, doctora, a quién le reportó usted eso? No tengo que reportar. Yo lo que tengo que hacer es decirle al instituto, Perdón, tiene razón. El informe ¿a quién fue dado? Lo grave de que no presentaran es que había que insistir. Mientras no presenten, no hay forma de demostrar que $1 fue invertido en esto. Sí, lo entiendo. No hay forma de demostrar. Pregunté mal. Ya, por eso le pregunté mal. ¿El informe a quién fue dado para que proceda a los correctivos? El informe todavía no está cerrado. El informe, mejor dicho. ¿No dice que es de julio del 2019? Eso fue el año pasado, no son inversiones, son el año pasado nosotros no vimos inversiones. Okay. Lo que vimos el año pasado fueron exactamente las operaciones que tenía el instituto en lo que fueron
la cesión de derechos fiduciarios, y eso fue el año pasado. Este año lo que se ha hecho son inversiones, y por eso estamos en este tema complejo, porque en las inversiones en realidad no aparece la titularidad. Y cuando nosotros determinamos que no había, lo que hicimos fue pedirle al instituto, porque la Superintendencia de Bancos controla al ISPOL, pero no controla de Cevale, no controla a las otras empresas. Entonces, a través del instituto es que se pidió que el de Cevale le presente al instituto esa titularidad. Y hasta ahora no se los han dado, ¿verdad? Y a pesar de que el de Cevale fue intervenido, que usted sabe que ya fue intervenido, a pesar de eso, no tiene hasta el día de hoy cómo demostrar y evidenciar que ellos tienen en custodia los títulos. Ok, aclarado. Usted dijo también, y esto es cuando yo me refería a que se usaron términos ambiguos y técnicos, hay inobservancias del marco normativo y debilidades en materia de gobierno corporativo. Cuando le preguntaron qué es esto, usted dijo, yo no califico delitos, eso le corresponde a la Fiscalía. De acuerdo. Pregunto yo, ¿qué consecuencias tiene para un ente controlado por ustedes, como es el ISPOL, cuando hay inobservancias del marco normativo y debilidades en materia de gobierno corporativo? Lo que quiere decir es exactamente lo que le acabo de decir. Si usted no tiene la titularidad de las inversiones, entonces usted no está apegado a la ley, no está apegado al marco normativo, porque usted debe tener algo que le certifique que $1 fue invertido en títulos de deuda interna, en títulos de deuda externa. Y cuando alguien no está apegado a la ley, ¿qué consecuencias debe enfrentar? Primero tiene que descargar las observaciones, por eso estamos en este problema. Okay. Porque hasta el día de hoy, ni el de Cevale, ni el ISPOL, ni ninguna de las instituciones que tiene que decirle a la Superintendencia de Bancos, aquí está este $1 que yo invertí, reflejado en esta inversión. ¿Y hasta cuándo los espera, señora Superintendenta? ¿Hasta cuándo los espera? Están en un proceso de investigación, bueno, todos estamos imbuidos. ¿Qué tienen que investigar? Presenten el soporte, no lo tienen, gracias. ¿Qué están esperando? ¿Que se inventen algo? Bueno, eso es lo que nosotros también hemos dicho, ¿no? Cuando los representantes de las empresas intermediarias y además asesoras o consultoras de las inversiones del ISPOL salen a decir que todo está claro, que todo está transparente, que ahí están los títulos, lo que hemos nosotros dicho es, pero no necesitan hacer declaraciones, lo que tienen que hacer es tome y indique dónde está. Presénteme el sustento del soporte, ok. Exactamente. Caso concluido sobre este tema. Ya. Deme el respaldo. Vamos a otro, señora. Ahora, espéreme un ratito, solamente le quiero comentar. No es que yo he dicho, porque han sacado de contexto algunas declaraciones, de que aquí no hay inobservancias, aquí las hay. Y aquí hay responsables, por supuesto que los hay. Lo que todavía no logramos identificar es qué tipo de responsabilidad tienen. Porque si no entregan los títulos, no hay cómo saber si es en realidad, como lo han mencionado, una estafa, si se trata de una suplantación, si se trata de, no sé, de otro tipo de situación. Pero mientras no entreguen la información y no descarguen la información, es muy difícil decir, se trata de esto. Ya, lo entiendo. Y permítame una opinión o una sugerencia, no le puedo dar un consejo a usted. Usted sabe y domina la materia que trata. Demasiada benevolencia de su parte. ¿Hasta cuándo los espera? Esto tiene un proceso y es un debido proceso. ¿Hay plazos? El debido proceso es, yo le comunico a usted que usted no está cumpliendo con la ley. Y entonces yo le comunico y yo le doy un plazo a usted para que usted me presente. ¿De cuánto es el plazo? Dependiendo del tema, ¿no? O sea, en este caso, ¿de cuánto fue el plazo? A nosotros nos han pedido que les permitamos el poder recabar el título o los títulos que tienen. Entonces, estamos en la espera de recabar esos títulos. Nosotros somos repito, sí, están en la espera ¿por cuánto plazo? ¿Qué? ¿6 meses? ¿Un mes? Es que es más grave lo que está haciendo la Fiscalía en términos de una indagación, ¿no? Eso es mucho más grave. Ahí la Fiscalía tiene un tema de cometimiento de delitos.
Entonces, por eso es que no es tan fácil que la Superintendencia de Bancos coja y cierre el proceso de supervisión, porque el proceso de supervisión es un poco diferente de la indagación previa que hace la Fiscalía. Ahora sí entiendo. Si usted cierra eso aceleradamente, puede más bien evitar que los delitos que la Fiscalía está investigando se procesen. Ok, así se entiende. Otra cosa es que se coincida, esa parte no se la voy a comentar. Otro tema, señora Superintendente de Bancos. Suena a un contrasentido impresionante para la gente que la banca diga que tiene exceso de liquidez y no otorguen créditos. Y la respuesta es la misma de siempre. El nivel de riesgo de gente por la pandemia, las tasas de interés, decía aquí Antonio Acosta hace pocas semanas, no entendemos nosotros cómo diablos las calculan. Queremos bajar las tasas de interés, pero hay márgenes y topes arriba y abajo que nos presentan según los distintos casos. Marco López estuvo aquí hace más de un mes, en 5 meses tendremos una nueva fórmula, han pasado 4. ¿Qué puede hacer la entidad reguladora para vigilar que los bancos cumplan aquello a lo que se comprometieron? No era de paso obligatorio, era un compromiso. Y respondieron, sí, caso por caso, porque si comenzamos a dar crédito por el hecho de que tengamos plata y haya liquidez, en cambio ponemos en riesgo el capital de los demás. Pero ya conozco ese discurso. ¿Qué puede hacer la entidad reguladora? No puede hacer nada. En principio usted conoce que ya fue aprobada, justo hace un mes fue aprobada una nueva forma de cálculo para lo que son los segmentos de crédito. Yo le había comentado a usted algún rato que me preguntó respecto de la tasa justamente, que nosotros tenemos, o teníamos más bien dicho, una forma de cálculo de la tasa de interés que desgraciadamente hacía que las instituciones como se fijan, ¿no es cierto? Y en el momento en que usted fija precios en cualquier industria, todos tienden a ir hacia el techo del precio. Entonces, eso hacía que no haya una competencia correcto dentro del sistema financiero. Así es. Hace un mes ya se hizo una nueva clasificación de los segmentos de crédito, porque entre otros problemas, lo que teníamos es que alrededor de 19 segmentos, que los segmentos lo único que producían era un poquito lo que se conoce técnicamente como arbitraje regulatorio. Es decir, empiezan las instituciones financieras y las personas a tratar de ir hacia una tasa, entre comillas, que les sea más favorable y no precisamente hacia cubrir su necesidad crediticia con el tipo de crédito con el que debería hacerlo. Entonces, esto genera exclusión, genera además el hecho de que los clientes más riesgosos estén siendo financiados por los menos riesgosos, es decir, tiene una serie de distorsiones en el mercado. Esto, como ya fue corregido, entonces lo que todos nosotros estamos esperando, pero desgraciadamente, usted bien acaba de mencionar, desgraciadamente estamos todavía en pandemia, todavía no hemos salido de la pandemia, y entonces tenemos una serie de distorsiones ahorita en el mercado que son producto de la pandemia. Ok, ahora, pero lo que pasa es que a propósito de la pandemia, esas distorsiones buscaron correctivos a través de una serie de exhortaciones, en otros casos fueron instructivos de ustedes a los bancos, porque si las tasas de interés me las bajan cuando esta cuestión pase, ¿de qué carajo me sirve? Pero se han dado el lujo, no voy a decir quiénes ni en cuánto, de paso los montos exactos no los conozco, de no aplicar las recomendaciones o las regulaciones. ¿Quién los controla? Bueno, nosotros les controlamos y no les hemos dejado de controlar. Eso sin duda. Pero ¿cómo si no es obligatorio, señora Superintendente? Y lo que dijeron, sí, pero lo vamos a hacer caso por caso, porque nosotros tenemos que responder a nuestros clientes, a nuestros accionistas. No, una cosa es que usted en el diferimiento pueda hacer una renegociación, ¿no es cierto?, o una reestructura de su crédito que sea caso por caso. ¿Por qué tiene que ser caso por caso? Porque tiene que ser un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque hay un documento, un contrato entre ellos, ¿no es cierto? Sí, pero aplicando la flexibilidad, pero aplicando la flexibilidad que ustedes pidieron, pues. Y lo hicieron, y tan lo hicieron. ¿Todos, señora Superintendenta? ¿Todos? Todos,
Tanto que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 1.600.000 operaciones que fueron diferidas. Y también le tengo que comentar que en el momento pico de los diferimientos, esto fue en junio de este año, en ese momento pico llegaron casi a 2 millones de operaciones. Entonces, si hay una medida de alivio, por supuesto que la hay. ¿Ha servido la medida de alivio? Claro que ha servido, ¿no es cierto? Y lo que más importa aquí es que los diferimientos que se han venido dando requieren dos cosas. Requieren, por una parte, unas medidas de segunda fase, sí, que son las que ahorita mismo así es, hemos logrado aprobar, claro, en Junta. Acompañamiento que le llaman, así es. Y esas medidas de segunda fase lo que van a permitir es que una vez que salimos del diferimiento, que no podemos vivir tampoco, en un diferimiento de regulaciones o de la ley orgánica de apoyo humanitario, pero una vez que hemos salido de eso, podemos entonces en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿no es cierto?, con estas medidas de acompañamiento, ir saliendo de la pandemia. A todos nos ha afectado la pandemia de una o de otra forma. Doctora Ruda Rey, ¿sabe qué le voy a pedir para la próxima conversación? Que me mande los datos de esto último que no conocía, de que usted sí tiene comprobación de que los bancos cumplieron lo que se les pidió o exhortó a hacer en otros casos, los montos o los márgenes, no solo en 1.600.000 operaciones diferidas, sino en volumen de crédito que eso significó, categorías, porque es muy importante que la superintendencia diga lo que usted acaba de decir, pero me lo soporte. Sí cumplieron, y aquí está el desglose, ¿es posible? Sí, mire que... no ahorita, no ahorita. Nuestro tiempo terminó. Sí, quiero dar la referencia, ¿no es cierto? Dele. En términos así muy grandes de cuánto ha representado el monto del saldo del diferimiento, son alrededor ahorita de 10.200 millones de dólares. Okay. En el momento pico, que es el de junio, que es el que siempre les refiero, en ese momento alcanzaron a 10.800 millones de dólares. ¿Cuánto representa eso? Representa alrededor del 35% del total del monto de la cartera. Entonces sí es significativo. Okay. Ahora, nosotros también lo que hacemos, ¿no es cierto?, es hacer una verificación en campo. Quiere decir esto que vamos a las instituciones y tomamos una muestra que sea significativa para justo evaluar lo que usted me está preguntando. Eso... Y que no solamente usted me pregunta, sino que me ha preguntado la Asamblea Nacional. Anteayer estuve en una comparecencia de casi 8 horas en la Asamblea Nacional, dando cuenta de que efectivamente en lo que nosotros hemos podido evidenciar, no hay cobros de interés por mora en las operaciones diferidas. Ok, eso es lo que quería saber. No hay cobro de interés sobre interés en las operaciones diferidas. Qué bien. No ha habido una degradación de la calificación crediticia en las operaciones diferidas. Es decir, el espíritu con el cual se hicieron estas medidas y se siguen ahora en segunda fase haciendo, han sido cumplidas efectivamente. Qué importante saberlo. Usted ha dado cuentas aquí durante 15 minutos, no a mí, por supuesto. Yo soy un intermediario nada más de los ecuatorianos. ¿De quién es usted esa autoridad? Doctora Ruda Rey, muchas gracias. Me quedan cosas pendientes, pero es cuando pueda estar presencial aquí. Siempre hemos diferido para entonces. De verdad, es distinto cuando jugamos ping-pong aquí al lado.